Ahí Sí, me voy para YouTube y los veo. Es más, ahí les mando un bueno. mensajito que los estoy escuchando. Bueno, dale, por favor, Por favor, Dale. no me mientas, No, Bueno, ahí voy para un allá. beso. Chao, Beso. hasta luego. Gustavo, abrazo Gracias. grande, buen Gracias, feriado. Germán. Que tengas excelente fin de semana. Feliz Día Bueno, de la Madre de gracias, vos el domingo. Gustavo. Ay, gracias. Espero tu saludo personalizado. Mucha Dale. exigencia, ¿viste? Nada de cositas grabadas. Claro. Que mandan a todo el mundo, ¿viste? Un saludo generalizado. Bueno, gracias, Chao, hasta la próxima, Germán. Que tengas lindo fin de. Bueno, acá lo tenemos al fin, al profesor Gustavo Damián González. Por favor, no sé, vamos a mandar todo lo mejor para el lado de la zona donde está Gustavo, para que se tenga buena conexión, y más en el día de hoy. ¿Qué La tema, verdad es que no, Gustavo? nunca tengo problema de conexión. De hecho, estoy trabajando y no he Sí. tenido, no sé, Bien. no sé. Ah, Sí, no sé qué igual pasó. el programa que utilizo es bastante pesado también. StreamYard es igualmente, no es secreto, pues está ahí el producido por StreamYard. Quizás puede pasar, puede ser que sea también el programa muy pesado y en ciertos momentos por ahí no tiene lo suficiente para navegar. Bueno, ¿qué te dice? ¿Qué otra conexión? Oh. Ahí está saliendo con otra conexión ahí y hace Estaba intentando. Hace un eco. Estabas intentando para salir por ahí. Bueno, Gustavo, qué tema, ¿no? Realmente Bueno, el tema de la. Empezamos por para eso. que somos comunistas y que estamos por los procesos de paz. Obviamente que cualquier persona quiere vivir en paz. Una vez más, en el siglo XXI estamos pasando una guerra casi pensada del siglo XX, ¿no? Claro. Este tipo de guerras que cuando alguien pensaba en las guerras de futuro pensaba en guerras bacteriológicas, en guerras ecológicas, en guerras informáticas, y la verdad es que volvemos a foja cero prácticamente. Estamos en una de las zonas, hoy mientras nosotros estamos hablando acá alegremente, vos en tu casa, yo en mi casa, están torturando personas, están matando personas, están tirando misiles, y esto tiene que ver con una zona que para nosotros es una zona aparentemente inhóspita, porque estamos hablando de Asia, miles y miles y miles de kilómetros no solo kilómetros físicos, sino kilómetros mentales, porque estamos hablando de situaciones que tienen que ver con cuestiones religiosas, con cuestiones históricas, que nosotros no nos mueve ni tangencialmente. Para nosotros es chino básico realmente pensar de que hay un lugar que se están disputando porque uno cree que es su tierra santa y el otro también cree que es su tierra santa y que tiene que ver con cuestiones históricas, y que a través de las épocas se ha metamorfoseado. Estamos hablando de la guerra, obviamente, hasta es difícil calificarla, ¿no? Porque no es una guerra entre Israel y Palestina como históricamente había sido. Es una guerra entre el Estado de Israel y hoy el grupo terrorista de Hamas y también de Hezbollah. Es decir, nosotros estamos hablando de un conflicto histórico. Allí en esa tierra, que estamos hablando de Asia, de un Estado de Israel que fue reconocido en el año 1948 en un contexto de todos países musulmanes, es decir, un Estado que se ha reconocido como tal en el año 1948, judío, Estado de Israel, alrededor de un Estado de musulmanes. Entonces ahí hay un primer conflicto ideológico que tiene que ver con que el pueblo judío entendía que había una tierra prometida y que había un pueblo elegido por Dios a donde habitar, y ese era ese estado donde hoy está. Por otro lado, ya eso está en el Génesis, ¿no? Está en la Biblia. Y también en los musulmanes está la idea de la posesión de 13 siglos, estamos hablando de 600 años, y de que ellos consideran que esa es tierra de Mahoma.
O sea, Claro. de vuelta, Rosana, para nosotros es algo que parece realmente lejano, Inaceptable no casi, sí, no lejano territorialmente, lejano conceptualmente. O sea, porque claro. estos temas religiosos nosotros no lo tenemos, y tenemos también temas No. históricos que tienen que ver con el judaísmo y los pueblos musulmanes, y con la ocupación, y con el Sí. tema de que el Imperio Otomano en su momento, antes de la Primera Guerra Mundial, había considerado, los turcos básicamente, el Imperio Otomano, los turcos, habían considerado que esa era su tierra, mientras que los viejos hebreos consideraban que era su tierra. La verdad, en términos casi, no sé si decirlo en términos objetivos, que nada ha quedado de aquellos filisteos, que era el pueblo musulmán, y aquellos hebreos, que era el tiempo judío. Claro que los judíos creen que son un descendiente de los hebreos, y claro que los musulmanes creen que son descendientes de los filisteos, pero ha pasado siglos y siglos y siglos, con lo cual es como que decir, digamos, que no sé, no tenemos una analogía, por eso es muy difícil entenderlo en términos de nuestro idioma y en nuestras formas, pero es como, no sé, decir quienes vivían acá en el siglo VII, en el siglo VIII, no sabemos ni quiénes vivían y cómo se ha metamorfoseado eso. Así que el Imperio Otomano se ha hecho de ese lugar durante mucho tiempo. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano termina perdiendo y empiezan a consolidarse, y ahí los judíos empiezan a avanzar sobre ese terreno. En el año 1917, cuando en pleno contexto ya del siglo XX, existe la declaración de Balfour. Allí las naciones, especialmente Gran Bretaña, reconoce territorialmente a un pueblo de Israel. Y bueno, y esto algunos entienden que este momento, el año 1917, con esta declaración de Balfour, se convierte en el inicio del conflicto real entre Palestina e Israel, ¿no? Así que durante todo el principio del siglo XX han estado en guerra permanente. Esta es una guerra, digamos, Asia. Fíjense que Asia hoy es el lugar de conflicto. Rusia invadiendo Ucrania, Taiwán reclamando la autonomía de China y en conflicto con China, Corea del Norte con Corea del Sur, es decir, es la zona evidentemente de conflicto con la heterogeneidad que esto tiene. Y yo digo esto, y quiero ser muy contundente con esto, Rosana, porque muchas veces hablan del pueblo musulmán como si fuese un pueblo terrorista. No, y no absoluto. O sea, el pueblo musulmán y la religión musulmana es como cualquier religión, propende la paz. Exacto. Ahora, dicho esto, es verdad que hay pueblos que son dictatoriales, y hay en el escenario mundial, hay lugares donde hay gobiernos dictatoriales muy fuertes, donde la mujer no puede salir de su casa si no es acompañada por su padre o por su marido, donde no puede estudiar. Es en algunas, resalto, algunas comunidades musulmanes. Es decir, hay lugares, sin ninguna duda, Cisjordania, sin ninguna duda Irán, sin ninguna duda Irak, pero uno va a Arabia, yo nunca viajé allá, ¿no? Pero digo, cuando uno mira el escenario geopolítico de todo lo que es el mundo musulmán, hay mundos musulmanes totalmente liberales y otros que son más ortodoxos, como la vida misma, como los judíos. Hay judíos ortodoxos y hay judíos más liberales. En el año 1948 se reconoce al Estado de Israel. La ONU, luego de la Segunda Guerra Mundial, reconoce al Estado de Israel como tal. Bueno, ahí reverdece el conflicto, porque todos aquellos que consideraban, empiezan hay miles de guerras, hay guerras casi te diría mensualmente ahí, a partir de que es reconocido el Estado de Israel. ¿No? De tantos días, ¿no? Son esas guerras, ¿no? Que van renovándose. Pero hay un montón de guerras territoriales donde la conflictividad es la siguiente. Una cosa es el Estado de Israel, otra cosa es la comunidad judía.
una cosa el Estado de Palestina, otra cosa es Hamás y Hezbollah. O sea, estamos hablando de una heterogeneidad. Y a lo largo del tiempo empezaron Perdóname, a hacer... esto solo quiero decir, esto solo que es, esta es una guerra religiosa, pero al mismo tiempo también con esos estados fuertes en sus modos de gobernar, ¿no? Y Rosana, la verdad es que uno entiende que la comunidad judía ha estado perseguida a lo largo de la historia de la humanidad, Rosana. Siempre, siempre. Vos pensá lo que es nuestra historia de nuestro país. Nuestra historia de nuestro país vinieron, yo siempre digo, vinieron inmigrantes, españoles, italianos. Pero la verdad es que si vos empezás a rascar, vinieron muchos judíos. Y muchos judíos que en realidad venían perseguidos de otros lugares y que iban a Rusia. Y los rusos vinieron, entonces vos tenés algunas comunidades, es más, antiguamente, ahora ya no tanto, pero a los judíos se los llamaban rusos, como si fuese una cosa así, como si fuese un sinónimo, ¿no? Entonces, rusos y judíos eran más o menos la misma cosa. ¿Por qué? Porque muchos judíos se iban para Rusia cuando viene el zarismo en Rusia y son perseguidos ahí. Por eso si vos mirás, todo tiene que ver con todo, Rusia. Si vos mirás la comida de los judíos, es agua y harina. ¿Por qué? Porque los tipos, pobrecitos, estaban muertos de hambre y donde iban trataban de conformar sus propias comidas, pobres, perseguidos. Es más, donde hacían sus tierras, las hacían en lugares donde estaban bajo peligro de bomba, aunque no haya peligro de guerra. O sea, claro. A mí me gustaría que expliques lo del sionismo, ¿no? Que es un pensamiento, vendría a ser como una idea tipo política, ¿no? Que es lo que a veces algunos marcan, ¿no? Como decir, vos porque alguno que defiende que son musulmanes, que alguna vez he tenido contacto con alguna persona de ese origen, musulmán, como también puedo decir y tengo que decir que tengo mucha gente conocida judía, más judíos que musulmanes, pero digo, que están acá en la Argentina. Vos escuchás, muchas veces he escuchado decir, pero vos porque no sabés lo que es el sionismo, no tenés idea, yo lo estudié, pero bueno, no sé si lo podés explicar ahí como que si hoy sigue teniendo mucha vigencia, mucho dentro de ese formato de gobierno de Israel o no, porque sé que es fuerte, ¿no? El sionismo es claro, algo, sin ninguna duda. Algunos entienden. Nosotros estudiamos. ¿Es un pensamiento político o no? El sionismo vendría a ser un pensamiento político. Sí, político nacionalista, sin ninguna duda. Cuando yo doy una materia que se llama Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. Entonces, la bolilla 1 es, ¿los estados son anteriores a la nación o la nación son anteriores a los estados? Y la respuesta es muy difícil, porque a veces en América Latina los estados son anteriores a la nación, pero muchas veces en Asia, en África, en Europa, las naciones son preexistentes al Estado. ¿Qué es el sionismo? Es un movimiento ideológico, político, en este caso, del pueblo judío, que entiende que cuando hay una cultura, hay una nación. Y si hay una nación, debe haber un Estado. Entonces, claro que es un movimiento político. El sionismo aparece fuertemente en los años 40. Y fíjate cuánto tiene que ver con nosotros. Nosotros tenemos una comunidad judía muy grande, es una de las comunidades más importantes de toda América Latina. Más aún, al revés, hay 150.000 argentinos en este momento en Israel, en el Estado de Israel, ¿no? Y cuando viene toda la inmigración, vienen un montón de estas inmigraciones de judías que empiezan a tratar de generar una impronta. Y como vos decís, el sionismo lo que intenta es crear una nacionalidad asociada al Estado de Israel con el judaísmo. Y esto es lo que logran de alguna manera en el año 1948, ¿no? En la libre autodeterminación de los pueblos, ¿no? El término Sión viene del hebreo también, que viene del nombre bíblico, inicialmente el monte de Sión, de las montañas cercanas a Jerusalén y la fortaleza del Sión, y de David, del rey David, ¿no? Entonces,
ahí aparece el sionismo como una idea política, política nacionalista, y entonces eso se reverdece en el año 48. Fíjate cómo todo tiene que ver con nuestra historia. Yo después, en el siglo XX, explico cómo muchos jóvenes, desde el lado del hipismo, en plena Guerra Fría entre comunismo y capitalismo, empiezan a ir muchos jóvenes de acá de la Argentina a irse para Israel. En la década del 60, mucha gente de izquierda empiezan algunos desde el hipismo tradicional, otros vinculan el hipismo con el judaísmo y se van a kibutz, a Israel. Algunos arman kibutz acá. ¿Qué son los kibutz? Son, para tratar de hacer una analogía, ¿no? Porque siempre es muy difícil, son country pero viviendo en comunidad. Son countries donde todos viven comunitariamente. Y entonces muchos se fueron a los kibutz allá en Israel y algunos, y acá fue, digamos, porque ninguno es bueno acá, ninguno es bueno, ninguno es malo. El Estado de Israel empieza a llevar kibutz a la zona de Franja de Gaza, que está violado por todos los derechos internacionales, está prohibido. Porque es lo mismo que nosotros querramos, decimos, bueno, nos queremos hacer del sur de Paraguay y vamos un montón de argentinos a poblar Paraguay para hacernos del sur de Paraguay. Bueno, muchos jóvenes se fueron allá con ideas idealistas y los llevaron a kibutz del lado que Palestina reclamaba como como propia. Entonces, claro, empiezan nuevamente los conflictos. Porque de vuelta Palestina dice, nos están metiendo un montón de gente acá. Bueno, dicho todo esto, la UNESCO, la ONU reconoce, empieza a hacer acuerdos de paz. El Estado de Palestina con el Estado de Israel empieza a avanzar en acuerdos de paz. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Eso cuándo fue? ¿En qué fechas más o menos? Sí, recuerdo. El proceso de pacificación empieza en el 2011, tanto la UNESCO como la ONU y como los estados, los líderes de los dos estados. De hecho, el jefe de Estado de Israel se gana el Premio Nobel de la Paz por todos los avances que habían tenido en términos de unidad entre Palestina e Israel. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora pasa el Hamas, pasa el Hezbollah, que no es el Estado palestino. Son grupos terroristas que entraron este sábado pasado en una fiesta de jóvenes, mataron a todos los jóvenes, violaron a sus mujeres, empezaron a matar niños, empezaron a hacer algo que ni siquiera se piensa en una guerra tradicional. Esto no es una guerra entre Palestina e Israel. Estos son entre grupos terroristas sin ningún tipo de normas, ni pruritos, ni ningún tipo de jerarquía que tiene que ver con una guerra. Porque ¿cómo puedes estar en desacuerdo con la invasión de Rusia con Ucrania? Pero es algo parecido a una guerra. Esto no es algo parecido a una guerra. Estos son grupos terroristas agarrando la cabeza de niños y decapitándola. O sea, acá no hay medias tintas. Una cosa es criticar al Estado de Israel y decir, miren, la verdad que han estado muy mal, violaron los derechos humanos, entraron en derecho internacional donde no corresponde y bombardearon en población civil donde no lo habían hecho. Eso, todo lo que vos quieras. Ahora, grupos terroristas hoy decapitando bebés, hoy secuestrando personas y torturándoles y mostrando en sus programas de televisión. Y esto, Rosana, recién empieza, desgraciadamente. Esto recién empieza. O sea, esta es una guerra en donde... Tremendo. Espero equivocarme, pero esto es una guerra de verdad. No digo que la de Rusia con Ucrania no sea de verdad, porque también están muriendo. Pero la verdad es que hoy están toda la comunidad musulmana enfervecida, saliendo. Hoy hubo una manifestación en Siria con las personas con fusiles, personas comunes con fusiles en la calle, grandes manifestaciones, y los israelíes y argentinos que están en Israel y que hicieron su conscripción allá,
avanzando sobre el terreno y totalmente dispuesto a matar a cualquier persona que tenga algún olor a Palestina. Tremendo, tremendo eso, Gustavo. Y bueno, de esto vamos a seguir hablando seguramente porque es el minuto a minuto. No sé qué decisión se está tomando del otro lado, digamos. Israel lo que está haciendo es bombardear ciertos lugares. O como hoy la foto de hoy es no hay escalada. Hoy la escalada es para avanzar. Hoy avanzan todos por todos. Hoy no hay límite alguno. No hay ninguna posibilidad de pacificación de nuestro país, de este conflicto, perdón. Claro, claro. Y además, en este tiempo lo que se pide es bueno, ir cortándole ciertos servicios, por ejemplo, es una manera de orillarlos un poco. ¿Vos crees que esto puede dar algún resultado? Son fundamentalistas, a ver, son pibes que se meten bombas en su cuerpo y entran. Y que olvídate, esto no tiene que ver con una guerra tradicional, no. Todos los parámetros de una guerra tradicional no caben, no al lugar en este momento. Claro, claro. Sí, no, están dispuestos a todo, incluso sacrifican sus propias familias y ellos mismos, así que no. Sí, por la causa, sí, pero ¿no? La causa que no la entiendo. Los jóvenes de todo el mundo hacen conscripción de 2 años ahí, porque fue un pueblo totalmente olvidado, totalmente despreciado y totalmente humillado a lo largo de la historia de la humanidad. Esto es una realidad. Bueno, ahí tenés la muchacha esta joven que se llama Seitlin, ¿no? Que viene de esa comunidad, ¿no? Sí. Vos hablas en este caso de un pueblo que viene sesgado y demás, hablas de los judíos, me estás hablando. Por supuesto, los judíos han sido perseguidos a lo largo de la historia de la humanidad, es uno de los pueblos más perseguidos. A ver, los hacían jabón. Lo que dice el Hezbollah y lo que dice Hamás es que su objetivo político es terminar con los judíos. O sea, es algo inexplicable para nosotros. Tal cual. El pueblo judío ha sido perseguido a lo largo de la historia de la humanidad. De vuelta, uno que está escuchando puede decir, pero el Estado de Israel es un Estado asesino. Sí, todo lo que vos quieras, sí, suscribo al pie de página. Pero la verdad es que el pueblo judío ha sido perseguido a lo largo de la historia de la humanidad. Y eso hace a su idiosincrasia y eso hace a que ha sido una comunidad que ha sido básicamente defensiva. De hecho, su ejército es básicamente defensivo, no es atacante. Nunca hace estrictamente una guerra. Sí ha cometido errores, excesos, sí, todo lo que pero sin ninguna duda la comunidad judía ha sido de las más perseguidas de la historia de la humanidad. Tal cual. Vale, te sumo, ¿cómo estás? Buenas tardes, discúlpame por la demora, ¿cómo estás vos? Y bueno, ¿cómo te llega todo esto, no? Que está hablando Gustavo, te sumo un cachito ahí como para que uno hacer el pase. Bueno, por eso decía, la joven es de la comunidad judía, su apellido la delata, ¿no? Exacto. La rusa me decían las compañeras en la escuela. Así, ¿no? Sí. Claro. Y sí, la verdad que todo esto afecta, porque además uno también, bueno, yo en mi caso tengo familia y todo el tiempo estar pendiente de cómo están, qué pasa. Ellos viven su vida, pero bueno, es así, uno a la distancia también piensa qué estará pasando, también para ellos quedarse, ¿no? Porque siempre fueron de Argentina y aún así no quieren volver porque se instalaron y echaron raíces en ese lugar, así que claro, es así, es así. Tengo un vecino que se encarga de cortar el pasto en este momento. Los dejo. Bueno, bueno, gracias Gustavo, hasta la próxima. No, son buenas manos. Sí, quería cambiar el escenario porque era muy basta de realidad. Y bueno, pero bueno, yo venía a está bien, pasamos. Sí.
comentanos, acá tenemos mensajes, mirá, están viéndonos, Germán de Dío, bueno, puso, estoy viéndolos, que estaba ahí enganchado porque quería saber un poco de la historia, bueno, y también sigue escuchando nuestro programa y viéndolo, y también lo tengo, bueno, sí, la tengo que mencionar, es mi tía Elba, hola Roxy, me pone acá, mi tía desde Catamarca, muy lindo programa, como siempre, un abrazo grande, saludos a toda la gente de Catamarca, y le Bueno, qué agradezco también lindo. a Patricia Ayala, que estaba mandando un saludo para Vero en el Día del Psicólogo hoy, también estaba enviándonos un saludo enorme. Gracias, gracias. Bueno, la verdad que me encanta que estés con nosotros, te felicito por todo lo que están haciendo, como siempre, despacito, despacito, y siempre salen cosas grandísimas desde la Casa de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Berazategui. Vos sos parte, estás ahí con tu equipo, siempre trabajando, al pie del cañón, como digo yo, y bueno, contanos, sí, qué es lo que están haciendo, qué es lo que hicieron en los últimos tiempos, y a mí lo que me llevó también y me llamó, no sé si me llamó la atención porque sé cómo hacen su trabajo ustedes, pero sí que me atrajo, vamos a decir así, es la presentación de un libro, comentalo vos, que se hizo hace muy poquito, hace un par de semanas atrás, ¿no? Sí, hace un par de semanas. En realidad esto surge de un compañero en la visita a la casa de una compañera que se llama Alcira, que Alcira es esposa de un desaparecido. Y bueno, lo que nos pasó, como va a pasar con la guerra, ¿no? Los resabios que fueron quedando. Alcira no solo quedó sola sin su marido y en compañía de sus hijos, sino que tuvo que poner este cuerpo en función de vivir esta vida que le tocó. Claro. Y bueno, el compañero, en varias conversaciones, se interesó por lo que es su vida, ¿no? Su previa, antes de conocer a Manuel, y lo grandiosa que es Alcira, su vida, cómo la forjó. Cuando yo digo poner su cuerpo, ella literalmente puso su cuerpo porque de muy chica se contagió del mal de Chagas. Así que fue una enfermedad que además la acompañó durante el resto de su vida. Entonces, siempre ella pone lo más valioso que tiene, que es su cuerpo, es estar en los lugares. Y ella, cuando surge todos estos acontecimientos en su vida, que desaparece su esposo, bueno, empieza a poner su cuerpo en diversos lugares que estaban vinculados con derechos humanos. Y así, bueno, conocemos a Alcira, ¿no? Obviamente. Como te digo, este compañero, Hugo Leguizamón, se interesó por su vida porque tiene una infancia muy particular. Ella es venida de Tucumán, por eso también este tipo de enfermedades frecuentes en esos lugares, donde o sea, en un momento me cuenta a mí que tenían que correr la cama de al lado de las paredes porque subían los bichitos. Claro. Entonces uno como